Bien, hermanos, el día de hoy vamos a ver la clase número 7. Y esta clase habla acerca del radar emocional. El pecado, hermanos, el pecado sexual en nuestras vidas tiene dos causas principales y primordiales. La primera, probablemente por el nombre, pueda dar mucho de que pueda poner en alerta nuestros sentidos y pensar que por ser lujuria y ser un nombre que realmente sí llega a nuestros oídos, sí bota nuestra mente a pensar en ello, le pongamos mucha atención. La lujuria, que viene del latín luxuria, es el apetito desordenado e ilimitado de los placeres carnales. El término suele estar asociado al deseo sexual incontrolable. Cuando oímos la palabra, probablemente nosotros nos pongamos atentos. Cuando oímos esto, probablemente sea escandaloso a nuestro oído. Pero ¿saben? Hay situaciones o hay otras causas que son tan peligrosas como el escuchar la lujuria. Por eso es que tenemos que poner atención en las clases anteriores que hemos estado viendo, que en este caso la de los límites. Tenemos que poner límites cuando escuchamos esta palabra o cuando vemos la segunda causa, que es la respuesta rebelde a las emociones negativas. Esto, en cuanto yo lo estuve leyendo, en cuanto lo estuve analizando, lo veía como algo muy simple, yo en lo personal. El ejemplo que les voy a dar es de un hermano al que llamaremos Jorge, quien un día, mientras manejaba a su casa, obtuvo una multa por conducir en exceso de velocidad. Después de ello, él se molestó mucho consigo mismo. Sintió vergüenza, sintió enojo, pero ¿sabes? Todo ello fue una reacción en su corazón. Realmente fue el inicio de algo que sí movió las situaciones de pecado, la causa del pecado. Porque ese enojo poco a poco lo fue sacando y limitando de sus convicciones, al grado de poder empezar a decir él, ¿para qué ser puro? ¿Para qué comportarme de una manera recta? ¿Para qué? Si esto de una manera u otra siempre nos va a estar afectando, llámese una infracción o llámese otra situación que suceda en nuestras vidas. La cuestión es que una emoción negativa en nosotros desencadena el poder caer en pecado. Él, después de ese enojo, lo llevó vez tras vez a ir cayendo más y más en sus convicciones, al grado de ponerse a ver pornografía. Desencadenado de esto, desencadenado de una emoción negativa. Probablemente muchos de nosotros digamos, yo no manejo, a mí no me va a pasar. Pero las emociones negativas no únicamente son en ese sentido, también son en nuestra casa, también son en la escuela, también son en nuestro trabajo. ¿Sabes? El caer precisamente en el pecado nos lleva a después empezar a recapacitar. ¿Y qué sucede? En el caso de Jorge, muy específicamente, lo llevó a arrepentirse de lo que había hecho. Lo llevó a hablarlo. Y esto probablemente sea lo que hagamos todos cuando sucede una situación. Y vamos y lo hablamos. Pero ¿sabes? Estas emociones de vergüenza y enojo que desencadenaron en el pecado, no únicamente es llegar al arrepentimiento en nuestra vida, sino poder recapacitar y poder ver de dónde se originó todo. Si ustedes se dan cuenta, se originó de un enojo, se originó de una emoción negativa,
A lo mejor discuto con mi esposa y eso me lleva a desencadenar y pecar. A lo mejor una discusión con mis padres me lleva a eso mismo. Lo que debe de quedar bien claro es que nosotros debemos de recapacitar y volver atrás al origen de lo que me está llevando a pecar. Si no ponemos atención en que estas emociones en nuestra vida nos pueden llevar a caer en pecado sexual, va a ser algo continuo en nuestras vidas. Vamos a una escritura que está en Hebreos 12:7 y dice: lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? ¿Por qué la escritura, hermanos? Debemos de tomar muy seriamente las adversidades en nuestra vida, muy seriamente esas situaciones de enojo o de emociones en nuestra propia vida. El primer paso para resolver el problema es desarrollar un radar emocional en nuestra propia vida. Y ese radar tiene que ser algo que nos indique, que nos advierta o nos anuncie el peligro. Ese radar inmediatamente te alerta ante esos sentimientos negativos. Cuando nosotros estamos molestos, enojados o tenemos otra emoción que nos puede hacer caer, debe de venir precisamente a nuestra mente ese radar o alarma o sonido que nos pueda decir: ¡hey, alto! Esto te va a llevar a pecar. ¡Alto! Esto tiene que parar. Cuando nosotros tenemos una alerta, lo primero que hacemos es poner atención a esa alerta. Cuando nosotros desarrollamos ese radar en nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es poner atención a ese llamado de atención, a ese sonido de peligro. Sabemos de antemano que cuando ya tenemos ese radar que nos está indicando el peligro, tenemos que poner atención a lo que estamos haciendo. ¿Saben? Esto que advierte de peligro es para evitar que nuestro pecado llegue a consumarse. Este radar nos indica si el pecado sexual está ahí, a la vuelta de la esquina. Y esto nos debe de llevar a detenernos y a poner un alto. Cuando desarrollas un radar emocional, pudiera hacer que te des cuenta que tus reacciones provocadas por tus emociones de vergüenza, depresión o cualquier otra desencadenen en el pecado. Pero sabes, muchas veces, aunque escuchamos ese radar, aunque lo tenemos en mente, nuestro comportamiento sigue siendo el mismo. Y eso es algo preocupante, porque si identificas la alerta de tu radar provocada dentro de una emoción negativa, sabes hacia dónde te va a llevar. Y el que tú continúes por ese camino es lo verdaderamente peligroso. Por eso es que nosotros tenemos que estar atentos al sonido de la alerta, al sonido del radar. La clave para la recuperación de esto o para el que nosotros podamos actuar de una manera positiva es bien simple, pero también bien retante, porque es obedecer a Dios. Cuando tenemos emociones negativas o extremas, en toda la Biblia hay pasajes que nos llevan a la obediencia a Dios. Y eso precisamente es lo que nos va a ayudar a que nosotros podamos poner ese alto. Cuando no hacemos caso en el sentido de las alertas, vamos a caer en el pecado, hermanos, y es algo que viene siendo constante en nuestras vidas. Si amas a Dios, obedeces sus mandamientos. Dice Juan 14, en los versículos 15, 21 y 23, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos.
¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y el que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. En el versículo 23, le contestó Jesús: el que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. El amar a Dios, el obedecer a Dios, ese es el antídoto, hermanos, para poder nosotros vencer y poner el alto en el pecado. De verdad es muy, muy difícil, porque finalmente son retos dentro de toda la congregación. No estamos hablando de ser hombre o ser mujer o ser joven o ser universitario. Estamos hablando de una manera general. El pecado sexual es algo que radica en la vida de cada quien, en la vida de cada uno. Y está en nosotros el poder poner un alto. Los tiempos difíciles, emocionalmente hablando, son los mejores o es la mejor oportunidad para aferrarnos a estos mandamientos. ¿Saben? A veces, cuando tenemos una situación de pecado, nosotros mismos, que nos juzgamos a nosotros mismos, pensamos: es que yo no soy digno. Yo no soy digno de ir a Dios. Yo no soy digno porque estoy pecando. Yo no soy digno porque he caído en la tentación. Pero ¿sabes? Ese es el mejor momento para que tú te aferres a las promesas que Dios te da. Ese es el mejor momento en el que Satanás está ahí al tanto, esperando que caigas y que no regreses a Dios. Pero es el mejor momento para ir con Dios y poder estar ahí con Él y aferrarnos a esas promesas. Porque Dios en todo momento va a mostrar su amor para nosotros. Amén. Hay etapas para responder al radar emocional. Y la primera es la transparencia. Tenemos que ser transparentes. Tenemos que ir y hablar. Tenemos que apoyarnos en nuestro compañero de batalla. Tenemos que apoyarnos en nuestro discipulador. Amén. Ser transparente, ¿qué es? Es sacar toda la luz. Es una herramienta poderosa. La Biblia lo menciona en Juan 1, versículos 6 y 7. Dice: si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dios dice que si vivimos en la luz, no solo experimentaremos el perdón de los pecados, amén, sino también tendremos compañerismo unos con otros, tendremos amistades profundas unos con otros. Por eso es que nos lleva a ser transparentes, y la transparencia es poder ir y sacar lo que yo tengo oculto para que alguien más lo sepa y me ayude. El buscar a alguien más y mostrarte vulnerable es el primer paso de la obediencia. El segundo es descubrir la voluntad de Dios para solucionar cualquier cosa que sea. Muchas veces nosotros tenemos situaciones, tenemos problemas y no lo hablamos. Pero si lo hablamos ya dentro de la transparencia, ahora es: ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Yo necesito saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Y para descubrir la voluntad de Dios también se requieren varias cosas. Y entre ellas es reconocer mi propio pecado. Yo, para poder saber la voluntad de Dios, tengo que reconocer que estoy mal, que estoy pecando. Si no, ¿de qué manera Dios va a hablar a mi vida? Si yo reconozco esto, Dios hará el resto. Y Él, después de reconocer mi pecado, va a poder obrar en mí. La segunda es hablar para solucionar el problema.
Es algo que es bien común en nuestras vidas, pero que muy poco valoramos en ocasiones, hermanos. ¿A quién en un discipulado no le han dicho, ve y habla con tu esposa? Ve y habla con tu hermano, ¿no? Ve y habla con tus hijos. Realmente ese punto de hablar para solucionar el problema es en donde nosotros vamos a poder estar mostrando o reconociendo cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Al hacerlo, estaría haciendo algo que a Dios le agrada. Y la tercera es orar constantemente para que Dios obre en mi vida y pueda tener cambios en ella. Conocer la voluntad de Dios, hermanos, nos lleva a poder hablar con Dios, a poder ir con Dios, postrarnos y poderle expresar lo que sentimos, porque Él sin duda, la voluntad que Él tiene, la va a poder poner en nuestro corazón. Si nosotros vamos y oramos, vamos a saber cuál es la voluntad de Dios. Dice la Biblia que Él cumple las peticiones de nuestro corazón. Y el orar trae la fe, y dicen por ahí que la fe mueve montañas. Pero ¿sabes? Eso nos va a llevar a poder solucionar los problemas que podamos tener, ya una vez conociendo lo que Dios quiere para cada una para nuestras vidas. En Juan 1, en 1 de Juan, 1, el versículo 6 y 7 dice: si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. La transparencia, el descubrir la voluntad de Dios y el tomar tiempo para reflexionar y mirar atrás con agradecimiento lo aprendido. Después de pasar por tiempos difíciles, si persistimos en la obediencia, hermanos, hemos encontrado que ser vulnerables y obedientes se deriva de dos de las más preciosas cualidades espirituales. Una, la valentía, y dos, la humildad. Porque tenemos que ser valientes para reconocer y humildes para actuar y pedir perdón. Cuando nos sometemos a Dios de esta forma, Él nos recompensa con los más increíbles regalos, los frutos del Espíritu. Lean Gálatas 5, 22 y 26. Digo léanlo porque lo vamos a manejar como una tarea. Esos frutos descritos en la palabra de Dios son el resultado de ello. Son el resultado de crucificar la naturaleza pecaminosa de nuestras vidas a través de la obediencia a Dios. Recuerda que una de las causas principales del pecado sexual es el reaccionar de manera incorrecta ante las emociones dolorosas. Pero que Dios te está dando victoria sobre tus pecados a través de la obediencia. Amén. Mi esposa les va a compartir. Aquí están. Hermanos, buenas tardes. Específicamente para las hermanas. Sabemos que naturalmente como mujeres somos emocionales. Sí lo sabemos. ¿Ah? Pero quiero que podamos ver qué es emoción. Emoción es una alteración del ánimo, puede ser intensa, puede ser pasajera, agradable, penosa, pero va acompañada de cierta conmoción y de una o varias reacciones. ¿Cómo somos cuando estamos emocionadas? ¿Cómo somos cuando estamos enojadas? Cuando estamos alegres, cuando nos sentimos tristes. ¿Cómo reaccionamos normalmente? Nosotras como mujeres somos muy emocionales. Y quiero preguntarle, ¿alguna vez has escuchado que la mujer tiene un sexto sentido? ¿Sí han escuchado? Yo no sé si tenemos un sexto sentido. Lo que sí creo es que Dios nos hizo excepcionales y que Dios nos hizo con una capacidad de poder alcanzar a mirar y ver cosas que a veces otros no pueden ver. Y tenemos esa capacidad, Dios nos ha dado esa capacidad que desarrollamos, vamos a llamarla radar. El tema de hoy es nuestro radar.
Y quiero hablarles acerca de qué pasa cuando tengo miedo. Inmediatamente reacciono y sé que hay peligro. ¿Cómo me comporto cuando hay tristeza? A lo mejor he perdido algo, a lo mejor es económico, a lo mejor es salud, a lo mejor es una persona. La manera en que reaccionamos cuando hay ira, que sé que hay algo que no me gusta, pero antes de llegar a la ira, pasé por una emoción de enojo. ¿Cómo me siento cuando estoy así? Cuando hay alegría y parece que todo está bien, pero puedo llegar a un momento de euforia. Cuando hay culpa y me hace sentir que no hice las cosas de manera correcta. La verdad es que las emociones no son malas y las emociones, cada una de las emociones están ahí y Dios nos permite vivirlas. Lo delicado es cómo reaccionamos ante esas emociones. Quiero hablarles de algunas típicas respuestas a sentimientos negativos que podemos tener. A veces podemos pensar, por más que me esfuerzo, no veo resultados. Me siento mejor tratada fuera de la iglesia que aquí dentro. ¿Por qué no le preocupo ni a mi discipuladora? ¿Qué caso tiene? ¿Ya viste que el esposo de qué bien la trata y tú cómo me tratas? La mayoría de mis amistades son hombres. Yo con las mujeres como que choco, no me llevo muy bien. Y de verdad, son respuestas a sentimientos negativos. ¿Saben a dónde nos llevan todos estos sentimientos? A pecar. Y tenemos que tener mucho cuidado con ello. ¿Cuán dispuesta estoy a obedecer la palabra? Quiero compartirles una escritura, hermanas. De verdad, pongan mucha atención en ella. Es una escritura que me gusta mucho, pero que desafía mucho mi corazón. Dice la escritura, nos guste o no, obedeceremos al Señor nuestro Dios, a quien te enviamos, con nuestro ruego. Pues si le obedecemos, todo nos irá bien. La verdad es que es una promesa de Dios y nos gusta que nos vaya bien. Nadie de los que estamos aquí podríamos pensar, a mí no me afecta que me vaya mal en la vida. Siempre queremos que nos vaya bien. Pero de manera personal, yo no siempre he estado dispuesta a querer obedecer la voluntad de Dios. De manera personal, a veces ha habido emociones que a mí me llevan a tomar decisiones que no son las mejores. Y yo tengo que parar. Y yo tengo que recordar que Dios me da hoy la oportunidad de tener un radar que me indica que tengo que tener cuidado para no pecar. Es lo que les quería compartir. Bien. Bien, hermanos, esta es la última clase de este año, la última clase del taller de este año, pero sin duda vienen tiempos difíciles, tiempos en los que vamos a tener situaciones en las cuales tenemos que poner atentos todos nuestros sentidos, hermano. Es un tiempo de vacaciones, pero finalmente no son vacaciones para nuestra espiritualidad. Nosotros, a partir de ahora y hasta que reingresemos con el taller en febrero, tenemos que estar atentos. ¿A qué? Cada clase que se nos estuvo dando, se nos fue repartiendo por ahí una hoja. ¿Saben? Esa hoja dice acerca de las situaciones diarias. Nosotros teníamos el taller cada 15 días, pero realmente no hay vacaciones en la espiritualidad. Tenemos que hacer esto diario. Aquellos que se estuvieron viendo y en su tiempo, con sus compañeros de batalla, estuvieron viendo lo de las hojas, tienen este tiempo para que puedan reforzar lo aprendido. Pero también existe la oportunidad para aquellos que no lo han hecho, que a partir de ahora lo empiecen a hacer. Y con ello